Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Es un placer estar acá y sabiendo que Dios está obrando, como decía Lili, en varias partes en este día, no solo en Argentina, ¿no? Sino en otras partes del mundo en el que están reunidos muchos hermanos y donde las iglesias están moviéndose. Así que qué alegría poder estar acá. Y algo que a todos nos importa tanto es que nuestros esposos, nuestros varones de la iglesia, hijos, novios, hermanos, están recibiendo una palabra de Dios en esta hora y eso es para nosotros hermoso. Bueno, aquí también va a haber algo, ¿querés empezar a ponerlo? Va a haber algo para nosotros también. Vamos a empezar a trabajar la campaña de la fe que hablaba mi esposo, así que hoy vamos a hablar un poquito de los temores, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de los temores. Yo les cuento que hace 1 año y medio aproximadamente, casi 2 años, estuve en una sala, en un quirófano. ¿Alguien estuvo en un quirófano aquí? Sí, seguro, casi todos. Bueno, casi todos. Y la verdad es que, bueno, fui a una operación planificada, deseada, esperada, porque había una patología que había que resolver. Y llega ese momento, para ese momento yo ya había visto videos de la operación, a mí me gustan mucho esas cosas, así que siempre le pregunto al médico qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué es mejor, averiguo otras técnicas. De hecho, he cambiado de médico cuando vi que había algo que no estaba, que a mí me caía bien y bueno, cambié de médico. Pero la cosa es que yo iba muy consciente a ese quirófano sabiendo que iba a ser la solución para mí. Le había pedido el poder ver y el poder estar, y bueno, me dijeron que no, que como no soy médica no iba a poder ver, pero sí que iba a poder tener la que se llama raquidia, la anestesia raquidia, entonces yo iba a estar consciente escuchando todo. Bueno, y así entré, en realidad me interno como 1 hora antes, así que en esa hora mi esposo estaba al lado mío y yo iba sintiendo cómo me iba descomponiendo, me iba bajando la presión. De hecho, tuvimos que posponer la operación durante casi 1 hora y media porque me había bajado demasiado la presión de tantos videos que había visto. Y bueno, y todas las enfermeras y todo el mundo en las clínicas hace que uno se sienta bien, le hace preguntas, venían, me miraban, me hablaban, me hacían reír, pero yo cada vez estaba peor. Bueno, había que entrar al quirófano y entro. Y yo dije, bueno, pero yo quiero esto, estoy necesitando esto es bueno, así que acá voy a estar. Me ponen la raquidia, que no era una gran cosa, dolió muy poquito, y empiezo a escuchar a los médicos. Ellos hacen chistes, ¿vieron cómo es? Los que fueron al quirófano, ellos hacen chistes, hablan de la película, hablan de lo que comieron, se ríen. Y bueno, llegó el momento de la operación y seguía descomponiéndome. Y empecé a escuchar que una de las máquinas no estaba dando la información que necesitaban, había que desconectarla, había que traer otra máquina del otro quirófano. Empecé a ver unas cosas por ahí y a escuchar y me quería ir. Si alguno tuvo un ataque de pánico alguna vez, sabe que no puede estar más en ese lugar, tiene que salir, tiene que irse. El único agravante era que yo estaba la mitad paralizada, la mitad estaba encargándose los médicos y la otra mitad era la única que yo podía controlar. Con esa mitad yo me quería ir. Yo decía, yo de acá me voy. Fue terrible, tanto que me incorporo. Vieron que cuando operan la parte de la cintura para abajo ponen como una pantallita acá, a las que han tenido cesárea, vieron que nos tapan todas. Yo saco la tela y tenía otra tela, había 2 telas, ya me habían visto que yo quería ver y pusieron 2 telas. Saco una y le miro la cara al médico y le digo, doctor, no aguanto más. Entonces habló con el anestesista que estaba acá al lado mío y le pidió un calmante. Y me dormí y cuando me desperté, ya estaba operada, gracias a Dios. Y no me había ido, me había quedado para que me opere.
tratando con nuestros miedos. Vamos a ver el power que sigue. El Señor quiere hablarnos en esta mañana y quiere ayudarnos a enfrentar nuestros temores. No siempre va a ser en un quirófano, no siempre. Lamentablemente a veces es más cotidiano y más diario que un quirófano. Miedos, vamos pasándola porque son varias, esto va lento. Estos son algunos tipos de miedo de los cuales es general. La mayoría de las personas tenemos miedo al fracaso, a que las cosas nos salgan mal, al peligro. Tenemos miedo porque somos vulnerables, porque somos frágiles. Tenemos miedo al peligro, miedo al futuro, porque los que vivimos en Argentina sabemos que nunca podemos planear demasiado hacia adelante porque hay problemas siempre. Miedo a la enfermedad que puede llegar a cualquiera de nosotros y no importa la edad. Miedo al cambio, miedo a la muerte. ¿Cuáles son los resultados de tener miedo? Veamos el otro power. Los resultados de tener miedo es que se debilita mi salud. Todos sabemos que hay síntomas que los llamamos psicosomáticos, son enfermedades que pueden ser temporales, que son despertadas por los estados de estrés en los que vivimos. El resultado del miedo en mi vida es devastador muchísimas veces. Paraliza la voluntad. ¿Por qué? Porque no puedo moverme de donde estoy. No estoy capacitada para tomar decisiones. No me animo, tengo miedo. Me quita el sueño. A más de uno, la preocupación, el estrés, el miedo nos ha quitado el sueño. Entorpece la mente. No puedo pensar bien. Estoy confundida, estoy aturdida, tengo miedo. Produce fracaso espiritual, porque me pregunto, ¿soy un hijo de Dios? ¿Soy una persona que te sirve, Señor? ¿Por qué tengo que estar así? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Pensá en 2 miedos, por lo menos, que hoy estén en tu corazón. Pensá ahora en 2 miedos que hoy estén en tu corazón. La mujer tiene miedo a envejecer, miedo a perder a los seres queridos, miedo a quedarnos solas. El hombre suele tener miedo a perder su trabajo, a no poder pagar sus deudas, a que sufran sus seres queridos, miedo a la inseguridad, miedo al fracaso. Estos miedos, uno se pregunta de dónde salen, de dónde vienen. Los miedos se han gestado en las matrices de nuestras familias. Hay mamás que se han encargado de traspasar sus miedos a sus hijos. Los miedos se han generado y se han gestado en el seno de nuestras familias. Miedos que no hemos podido superar a medida que fuimos creciendo y miedos que se fueron reforzando a medida que fuimos adultos. Hay un miedo positivo, que es lo que llamamos nosotros el miedo, que es un mecanismo de defensa. Es ese miedo que me paraliza para que no haga tonterías, que me hace más prudente. Por eso los niños cuando van creciendo muchas veces se meten en problemas porque no tienen todavía desarrollado este mecanismo de defensa que es no voy a ir hasta ahí porque me voy a caer, no voy a poner la mano en la hornalla porque me voy a quemar. Miedo que me protege, pero está el miedo negativo, que es el miedo que el enemigo quiere que tengas, el miedo que nos paraliza, el miedo que no nos deja ser, el miedo que no nos deja soñar, el miedo que no nos deja caminar. Vamos a ver una respuesta ante el miedo. ¿Podemos ver este pasaje? Qué chiquitito que está ahí. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró ¿de cuántos? De todos mis temores. Esto está en el Salmo 34. El salmista dice que el Señor nos libra. Pero ¿cuándo nos libra? ¿Cómo empieza la oración? Busque al Señor. Busque al Señor. Ese es nuestro secreto, buscar al Señor. El miedo siempre va a estar en nuestras vidas. Porque cuando resolvimos un miedo viene una nueva etapa a mi vida. Nos casamos, trabajamos, tenemos un embarazo, puede haber una enfermedad, puede haber un problema económico,
Puede ser que no quede embarazada, puede ser que no me case todavía, puede ser que mis padres estén enfermos, puede ser. Siempre puede ser otra cosa. Yo resolví esto y el año que viene voy a estar en otra etapa de mi vida y voy a tener que seguir resolviendo. Por eso es necesario empezar a buscar la estrategia para salir de nuestros miedos. El salmista dice, busqué al Señor y Él me respondió. Si el miedo siempre va a estar en mi vida, voy a tener que aprender a trabajar con Él y aprender a saber qué es lo que tengo que hacer. Cada vez que lucho con mis miedos, yo crezco. Cada vez que yo entrego mis miedos, crezco espiritualmente. Cada vez que venzo un miedo, yo crezco y maduro espiritualmente. Tenemos que buscar nuestra madurez. No puede desde afuera resolvernos la vida. Nosotros tenemos que trabajar en buscar nuestra propia madurez. Nuestra vida se vuelve más emocionante cuando somos capaces de avanzar al siguiente nivel de mi vida. Y no me conformo y me quedo en cómo estoy, sino que soy capaz de buscar lo que sigue, lo que Dios tiene para mí. La Biblia habla de que Él tiene una vida abundante. ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Esto es lo que tengo? ¿Es esta vida abundante? No. Todos vamos hacia un nivel mejor y esto es lo que Dios quiere, que caminemos hacia allí. ¿Qué podemos hacer con este miedo si va a estar siempre en mi vida? Aprender a manejarlos con Dios. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor proveyó lo que íbamos a necesitar. Él sabía que íbamos a tener miedo. Él sabía. ¿Saben? Los miedos tienen dos objetivos para nosotros. Y esta es una lectura espiritual que hacemos acerca de los miedos. Una es tener que reconocer que nosotros somos débiles. Reconocer que nosotros somos débiles. Y la otra es para crecer, para madurar, para ir aprendiendo cosas. El Señor permite que tengamos miedo porque nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y a trabajar con Él en nuestra vida. Por eso vamos a ver cómo tratar con nuestros miedos. La primera cosa, entendiendo nuestros temores. Cuando yo tengo miedo, no puedo ver mi presente, no puedo disfrutarlo, no puedo vivirlo en libertad. Tengo miedo. Me remito a mi pasado, recuerdo todas las cosas negativas que me han pasado. Hay personas que le hacemos una propuesta y te dicen no, pero yo en el 74 ya lo hice y me salió mal. No, yo no puedo estudiar porque ya fui una vez y fracasé. Miedo. Me remito al pasado, me asusto del futuro, no vivo el presente. Una clásica obra del diablo. Vino a robar, a matar y a destruir. Y el enemigo puede, por medio del miedo, robarnos nuestra vida. El temor impide que disfrutemos el día de hoy. Y el miedo viene desde adentro. A veces nosotros decimos, esa persona me da miedo, esa situación me da miedo, aquello me da miedo. En realidad el miedo yo ya lo tengo. Lo personalizo ante situaciones y me vuelvo vulnerable. ¿Y saben qué? Le estoy entregando el poder de mi vida a esas cosas que me dan miedo. Tengo miedo a no tener dinero, le entrego el poder de mi vida a mi economía. Tengo miedo a mi ex esposo, le entrego el poder de mi vida a mi ex esposo. Tengo miedo. Miedos más comunes, Los miedos más comunes para el hombre y la mujer son la muerte, el diablo y el hombre. La muerte, el diablo y el hombre son los miedos en los que la mayoría de los seres humanos tenemos. El miedo al hombre, ese no está en el Power, está en Mateo 10:28, alguno quiere anotarlo por ahí. Dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El temor a Dios, que es el único que puede decidir dónde vamos a pasar la eternidad, es el único temor viable que deberíamos desarrollar. Ni siquiera resolver que crezca tu temor y el mío al Señor, porque Él puede tomar decisiones sobre mi historia y sobre mi eternidad, pero nadie más que eso. Todos tenemos miedo, todos hemos puesto rejas en casa, todos hemos puesto alarmas, hemos puesto candados, es verdad, pero tenemos que empezar a descansar. Está bien que hagas todo eso, no está mal. Lo importante es que tu miedo no te quite el sueño, que no controle tu vida y que te permita vivir en libertad. No tengamos miedo, puede decidir Dios solamente dónde vamos a ir. Vamos a empezar a creer, a tener fe y a poner nuestra confianza en que Dios cuida de mí. Cuando yo tengo miedo, el miedo controla mi vida, entonces el Espíritu Santo se retrae, yo pierdo el dominio propio, hasta recién estaba bien, pero bueno, ahora hay algo que está ocurriendo que me está dando miedo y empiezan a transpirarme las manos, empiezo a sentirme mal, empieza a bajar mi presión, mis palpitaciones, de hecho hasta infartos puede ocurrir cuando tenemos miedo. Y entonces pensamos, en vez de refugiarme en Dios, me agarro del miedo y no puedo tener victoria cuando mi miedo es el que controla mi vida. Vamos a ver que el miedo a la muerte, de este sí tenemos un power, dice que lo corruptible, el pasaje ahí está en 1 Corintios, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Qué victoria? ¿Se acuerdan? La de la cruz. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Qué me vas a venir a decir? ¿Que se terminó todo? No, nosotros sabemos que en Cristo vamos a resucitar y tenemos vida eterna. En Cristo nosotros no morimos, se muere el cuerpo. Lo que pasa es que mientras para nosotros lo único valioso sea lo que vemos, estamos en problemas. Conocer a Dios nos libera del temor. Él puede cuidar de mí. Tener temor de Dios no significa miedo a lo que Él va a hacer conmigo. ¿Saben por qué? Porque Él ya me amó. Él murió por mí en la cruz. Por eso el temor de Dios no es un temor de que, ¡ay, cuidado! ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? No, Él es bueno. Él es bueno. Él nos ama. Él nos conoce, dice 1 de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor. Cuando podemos aferrarnos a este amor perfecto de Dios, un amor que me rodea, que es perfecto, que es eterno, que no pone condiciones, no me dice, bueno Martita, si vos haces esto yo te voy a amar más. Martita, si vos haces esto, cuidado que te voy a dar un chachazo en la cola. No, el Señor nos ama. Y cada vez que nos enfrenta con nuestro pecado, es para que vivamos mejor. Cada vez que el Señor te muestra tu pecado, no es para condenarte, no es para humillarte, no es para avergonzarte, es para que vivamos mejor. Vamos a ver el miedo al diablo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Solo cuando tengo miedo, el enemigo tiene poder sobre mí. Solo cuando tengo miedo, el enemigo tiene poder sobre mí. El Power nos dice, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Vos? ¿Tu miedo? ¿El Señor? ¿Quién está controlando tu vida hoy? En segundo lugar, vamos a ver desafiando mis temores. El salmista decía, David escribió un salmo, el Salmo 27, cuando estaba escapando del rey Saúl. Él estaba en plena amenaza de muerte. Él estaba a punto de perder su vida porque, ¿saben qué? Saúl organizó un ejército entero para buscar a una sola persona.
Y entonces él escribe en el capítulo 27 del Salmo, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Saben qué? Me encanta esto porque David era un joven para ese momento. Pero David se había apropiado de que Dios era no solo la luz y la salvación, sino que era mi luz y mi salvación. Este es a veces el paso que nos falta a muchos cristianos, apropiarnos de esa palabra. No es solo que Dios es bueno, sino que Dios es bueno conmigo. No solo que Dios es luz, es mi luz, que va a disipar cualquier oscuridad. Entonces David se enfrenta, y en un pasaje que está en el Salmo 23:7, que sí lo tenemos, dice: cuando los malvados avanzan contra mí para devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. ¡Qué atrevido este David! Era un ejército, no era uno, no eran dos, no eran 10. Eran más de 100 personas que Saúl había movido para agarrar a uno. Pero este uno era tan desafiante, tan atrevido, tenía tanta fe, que dijo: ellos van a caer, porque el Señor está conmigo. Y aunque un ejército acampe, yo estaré confiado. Este es el tipo de fe que tenemos que tener. Y es probable que no hayamos llegado todavía, pero este es el tipo de fe que tenemos que tener. Ellos son los que pierden, los que me atacan a mí son los que pierden. La Biblia dice: ¡ay de aquel que se atreva a tocar a uno de los míos! Ellos van a caer, ellos van a perder, pero tenemos que aprender a creer. Cuando David sale de la cueva y se enfrenta con el ejército, hay una expresión que dice: él sale de la cueva y se para sobre la roca. Él no quedó desprovisto. Hasta un momento de su vida la cueva era su protección, pero David entendió que Cristo, que Dios era el que protegía su vida. Él es nuestra roca. En tercer lugar, manteniendo la confianza. Vamos a ver que no tenemos que confiar en nosotros mismos. No tenemos que estar con esa autoestima tan alta de que, claro, a mí nadie me va a hacer nada. Segura de mí misma y de mis capacidades, sino seguro de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué tenía tanta confianza David? Porque David se preocupaba en tener una relación con Dios. David no solo era un oyente de la palabra que se predicaba, ni prendía la radio para escuchar lo que otros decían, sino que David buscaba. David conocía la palabra. David sabía quién era su Dios. Él estaba consciente de la presencia de Dios. A veces nosotros estamos más conscientes de nuestro problema que de la presencia de Dios. Miro y miro mi miedo, miro y miro mi problema, miro y miro mi necesidad. De eso soy plenamente consciente. Y pierdo la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Pierdo la conciencia de ese ejército que está para cuidar de nosotros. Una sola cosa, dice el salmista en el versículo 4. Esto persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y recrearme en su templo. ¿Saben qué? Él no estaba hablando de un lugar. No estaba hablando de qué bonitas cortinas tenía el templo en ese momento. Estaba hablando de la presencia de Dios. Presencia que él tenía antes de meterse en los líos en los que está ahora. Porque él conoce a Saúl a raíz de que está designado para ser rey. Entonces comienza todo este recorrido y se enfrenta con Saúl cuando él estaba re tranquilo cuidando ovejas. David estaba tranquilo, pero él tenía presencia de Dios. Allí él estaba con Dios. Por esto este es un trabajo tuyo y mío, buscar presencia de Dios, para que cuando venga el tiempo del dolor, el tiempo del temor, el tiempo de la preocupación, pueda haber mi problema, pero pueda haber la presencia de Dios rodeando mi vida, entregado por mí. Estar en la presencia de Dios sustituye, cambia mi temor
por la confianza. Estar en la presencia de Dios, tener su presencia en mi vida, me quita, me desplaza, me corre mi miedo y pone confianza en mi corazón. Esta es la confianza de la que hablaba David. Pero David no se puso a trabajar con Dios ahí delante del ejército. Él ya había trabajado en su vida espiritual. Él ya estaba empoderado. Él ya sabía quién era su Dios. Vamos a ver qué decía David. Cuando salga de esta cueva, están ustedes, pero está la presencia de Dios rodeando mi vida. Guíame, Señor, dice en el capítulo 27, 11. Guíame, Señor, guíame por la senda de rectitud por causa de los que me buscan. Señor, el Señor quiere cuidar de vos. Él puede cuidar de vos. Él quiere. Fe es creer que en esos momentos de preocupación el Señor no nos va a abandonar. En esos momentos donde no podés controlar, donde no hay nada que podamos hacer, Él no nos va a abandonar. Esta es la confianza que tenemos que tener. Lo que pasa es que a veces dependemos de otras cosas, a veces nos ocupamos de hacer otras cosas y no de trabajar en mi vida espiritual. En cuarto lugar, manejando mis temores. ¿Cómo los manejo? Vamos a ver 4 cositas y nos vamos a retirar. Sin duda, si no manejo mi temor, voy a fracasar. No puedo tener victoria en mi vida si no trato de controlar mis temores. ¿Cómo los controlo? Entregándoselos al Señor. En primer lugar, vamos a identificarlos. Tengo que saber que tengo miedo. Hay personas que se las ve apagadas, se las ve que no tienen fuerza, que están como en una meseta de sus vidas. Se las ve siempre igual, se las ve tristes, sin motivación. Hay que reconocer que tengo miedo. Ponerle nombre y apellido, identificarlo. Y tengo que reconocer que necesito ayuda. Necesito hablar con alguien, necesito entregárselos al Señor. En segundo lugar, yo le voy a hacer una lista de miedos rápidamente. Enfermedad de mis padres, miedo a que yo pueda tener la misma enfermedad de mis padres. Identifica tu miedo, ponele nombre, hacelo ahora en un costadito de tu hojita. Miedo a la viudez, miedo a perder a mi esposo, a mi esposa. Miedo a las crisis económicas, a la bancarrota. Miedo a no ser amado nunca, aquellos que todavía no se han casado. Miedo a no tener hijos, aquellos que pasan años sin poder tener sus hijitos en el vientre. De paso aprovechamos a decir que no solo se tiene hijitos del vientre, los corazones también quedan embarazados. Violencia, miedo a la violencia. ¿Tenés miedo a la violencia? Entregásela al Señor. Vivimos aquí. Peor nuestros hermanos que están viviendo en estas zonas donde hay tanta violencia. Pero nosotros también tenemos violencia. ¿Tenés miedo? Entregásela al Señor. No podemos vivir con miedo. No podemos. El enemigo aprovecha y nos detiene. Miedo a la vejez, miedo al futuro, miedo al abandono, miedo a la locura. ¿Tuviste miedo alguna vez de volverte loco? Miedo a las malas noticias. Miedo. Tenemos miedo. Hay que ponerle nombre y apellido. Escribilo ahí porque se lo vas a entregar al Señor. En segundo lugar, entregarlos. Es necesario deshacerme. Dice su palabra, en medio de mi angustia, clamé. El Señor me oyó. ¿Y qué hizo? ¿De cuántos? De todos. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe que tenemos miedo. Tenemos que decírselo. Clamé, dice el salmista, y Él me oyó. Dios lo sabía, pero que hasta que el salmista no clamaba, Dios no lo iba a libertar de sus miedos. No le iba a quitar sus miedos hasta que el salmista dijo, clamé, y Él me oyó. Hay que hacer una declaración verbal. Señor, te entrego este miedo. Escribilos ahora y cuando vuelvas a tu casa, tómate un minuto delante del Señor y decirle, Señor, te entrego mi miedo. Miedo
por mis hijos, miedo por mis hijas, miedo por mi economía. Señor, te entrego mi miedo. En tercer lugar, soltarlos. ¿Qué significa esto? Dejarlos y no volverlos a buscar. A veces hacemos este ejercicio. Venimos a la cruz con algo, le entrego, oro, digo cosas, clamo y me lo llevo de nuevo. No lo puedo entregar. Esto es lo que hacemos muchísimas veces en nuestras vidas y por eso estamos como estáticos, sin crecer, sin madurar. Señor, te lo entrego. Ya no tengo más miedo a eso. Mañana tendré otro miedo. Voy a entregarlo de nuevo. Pero no lo vuelvo a buscar. Soltarlo. No regreses. Si se lo entregaste al Señor, no vuelvas. Muchas personas han hecho un ejercicio y un esfuerzo muy grande de entregar, de dar, de renunciar. Y al poco tiempo o al mucho tiempo regresa a su pasado. ¿Por qué? No volvamos, mantengámonos firmes, entreguemos, soltemos y no volvamos a buscarlo. No regresemos, el enemigo quiere vernos frustrados y avergonzados. ¿Cuántas veces volvemos a nuestro pasado? Por último, permaneciendo firme, firme en la palabra que me hizo libre. Desde mi angustia, el Señor me respondió, dice su palabra, ahí en el Salmo 118:5. Me respondió, dándome ¿qué? Libertad. Esto es lo que tiene el Señor. El diablo vino a atarnos con temores y otras tantas cosas, pero el Señor tiene libertad para nosotros. Vamos a empezar a tener fe. Tener fe es creer que Dios me va a hacer libre de mis temores. Tener fe es creer que Él lo puede hacer. Por eso este es tiempo de tomar decisiones. Este es tiempo de caminar hacia tu madurez. No pueden desde afuera resolvernos la vida. Nosotros tenemos que trabajar para crecer. Nosotros tenemos que trabajar. Recarga tus fuerzas en Dios y Él hará. No dejes que el temor crezca más grande que nuestro Dios. Algunos tienen temores, dolores que son más grandes que nuestro Señor. Tenemos que aprender a trabajar y entregar para crecer. No le des autoridad al diablo en tu vida por medio de tu temor. Reconoce tu temor, entregalo, soltalo y créele a Dios que Él va a hacer. Por eso, en esta mañana tenemos la oportunidad de decidir tener fe sobre toda preocupación, sobre todo lo que hoy te esté preocupando, sobre todo lo que vos no puedas manejar. Fe sobre toda confusión. No entiendo, Señor, no sé cómo salir de esto, no tengo la respuesta. Fe sobre toda confusión. Fe sobre toda desilusión. Te han engañado, te han traicionado, te han herido, te han abandonado. ¿Tenés miedo a volver a tener una nueva relación, una nueva posibilidad, una nueva oportunidad? ¿Tenés miedo? Fe sobre toda desilusión. Fe sobre toda transformación. ¿Podrá Dios hacer algo nuevo? Sí. ¿Podrá Dios restaurar lo que está enfermo y roto? Sí, Dios puede, Dios quiere, Él tiene poder. Por eso sabemos que los beneficios de tener fe en nuestras vidas es como resultado en mi propia existencia, en mi propia persona, es esa salud espiritual. Ver que estoy creciendo, que no soy la misma. Ninguno de nosotros debería ser el mismo el año que viene. En 5 años, en 10 años, yo no quiero ser la misma persona. Quiero crecer, quiero madurar, quiero cambiar. Quiero tener salud espiritual. El resultado de la fe en mi vida es salud mental. Hay personas que sufren persecuciones, hay personas que son negadoras, que están en medio del problema y dicen, no, a mí no me pasa nada, porque tienen miedo a enfrentar su situación. Y hay personas que viven en la autocompasión.
pobrecita de mí, tengo miedo. Y hay quienes exhiben el título de médico, pero hay quienes exhiben el título de tengan lástima de mí. Soy una pobrecita, cuídenme, mímenme, ayúdenme. Dios trae salud mental. Espérame un poquitito más. Y también salud física. ¿Qué es esto? Voy a vivir una vida más sana, más saludable, más en movimiento, porque no tengo miedo, porque me siento libre, me siento bien. ¿Qué dice el Señor? Y ahora sí, nuestros últimos pasajes. ¿Qué dice? Nuestra confianza está puesta en Dios. Si dudamos, si tenemos miedo, estamos en problemas. El Señor le dijo, ¿se acuerdan a Marta frente a la tumba de Lázaro? Lázaro muerto. Él dijo, corran la piedra. Y le dijo, no, hace 4 días que está mal. Ya esto no tiene arreglo. Y el Señor le dijo, ¿quieren leerlo conmigo? No te dije. Pablo, en Romanos 5, habla de que a través de la fe Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartirla en la gloria, compartir la gloria de Dios. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Él nos ha permitido ver su gloria, pero necesitas entregar tus miedos. Necesitamos todos entregar nuestros temores. Porque si no, no vamos a ver la gloria de Dios. Hay que creer, hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oramos, ¿sí? Yo te invito a que en tu casa te tomes un tiempo para poder entregar estas cosas que entre tantas palabras que hemos dicho, el Señor te mostró que estás con miedo y que necesitas su ayuda. El Señor permite estos temores para poder depender de Él, darnos cuenta de nuestra propia debilidad, de nuestra fragilidad. Somos tan vulnerables. Pero no te quedes con tu miedo. Entregalo para crecer, para madurar, para avanzar hacia un nivel superior de tu propia vida espiritual, para crecer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a ver su gloria. Sin fe nos quedaremos detenidos en el mismo lugar. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos alienta a deshacernos de nuestros miedos. Porque en ti podemos, Señor, porque en ti tenemos coraje. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad cada día de poder ser más maduros, entender un poco más, saber un poco más. Señor, necesitamos tu presencia. Vos conocés la vida de mis hermanos y sabés con qué están batallando cada uno de ellos. Padre, en esta hora volvemos a entregarte nuestros temores. Cada uno de ellos, Señor, porque entendemos que nos detienen, nos enferman, nos hacen daño. Señor, y en esta hora te pedimos que aumentes nuestra fe. Que nos enseñes a creer en medio de la dificultad, en medio de la confusión, en medio del problema, en medio de la tormenta. Porque, Señor, en ti confiamos y sabemos que eres bueno y sabemos que nos amas. Por eso oramos, Señor, creyendo que vos vas a hacer tu obra en medio nuestro. Vas a tocar las familias, vas a hacer milagros y maravillas, vas a ayudarnos a entender, ayudarnos a crecer cada día más. Bendecí nuestra iglesia, Señor. Bendecí cada uno de los hermanos que busca tu rostro para ser cada día más conscientes de tu presencia. No tanto de nuestros problemas, sino más conscientes de tu presencia. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.